Buenos días, compañeros, profesora. Mi nombre es Tatiana Zavallos. Voy a exponer la tarea número 3 del curso de lectoescritura. A continuación vamos a hablar sobre lo que es la decodificación. Bueno, la decodificación es el proceso por el cual una persona puede obtener un mensaje a través del lenguaje escrito. Las características que tiene la decodificación es que es necesario que la persona pueda dominar los 4 niveles de la conciencia lingüística, que es la letra, las sílabas, las palabras y el sonido. Además de que logre hacer una conexión del significado del texto, de cada palabra en el texto, diferenciar los sonidos y poder categorizarlos, además de poder conocer las fronteras entre las palabras que nosotros lo hacemos a través del espacio. Después está la conciencia silábica. La conciencia silábica es, como la palabra lo dice, tener conciencia de que la palabra está compuesta por sílabas y que también se puede descomponer en sílabas. Las características de la conciencia silábica es saber que la sílaba es el núcleo que define la lectura de nuestro idioma, el español, y que también por eso es la unidad más importante. Es necesario que se pueda hacer un reconocimiento de las sílabas en una palabra. Si yo observo una palabra, debería poder identificar cada sílaba que la compone. Entender eso también nos ayuda a la pronunciación, porque también cuando uno enseña a un niño a leer y tal vez él no puede leer la palabra, entonces uno le puede decir, ok, leamos las sílabas. Entonces tal vez una sílaba por sílaba él sí la puede leer y después unir las sílabas, digamos que es una palabra de 3 sílabas, entonces después él ya va a poder pronunciar la palabra. En el cuadro número 3 tenemos el principio alfabético. Este principio lo que nos dice, el principio del lenguaje español, es que el lenguaje oral está representado en el lenguaje escrito a través de símbolos. O sea, las características que definen el principio alfabético dicen que el lenguaje escrito es solo una representación de las palabras que ya existen en el lenguaje oral, nada más que tienen una representación por medio de un gráfico. Por ejemplo, la T, se sabe que es un palito vertical que es cruzado por un palito horizontal. Ese es el símbolo, es la gráfica. Ahora, la persona debe conocer el nombre de ese símbolo y la figura que lo define. Y también para que pueda hacer una representación o una reproducción fácil a la hora de leer o a la hora de escribir. Algo muy importante también es el reconocimiento de las palabras, que consiste en tener la capacidad de ver una palabra y reconocerla. Esto nos permite que cuando vamos leyendo se pueda predecir el texto, se pueda entender más o menos por dónde se va la lectura al ir reconociendo qué es lo que voy leyendo. Ahora, reconocer las palabras no necesariamente quiere decir que usted esté comprendiendo lo que está leyendo, pero sí se necesita para la comprensión poder reconocer la palabra. Además de que el reconocimiento de las palabras es necesario para la enseñanza de la lectoescritura. Por otro lado, con respecto al lenguaje oral y al lenguaje escrito, existen 4 diferencias bastante marcadas entre el uno y el otro. El primero, que bueno, como la palabra lo dice, es una forma oral de expresión, entonces las personas lo hacemos de manera corrida. En este momento yo no le estoy haciendo una división de las palabras que estoy diciendo, sin embargo usted me está entendiendo, porque en el lenguaje oral no hay necesidad de que las palabras se dividan para que las personas puedan interpretar el mensaje. No así en el lenguaje escrito. En el lenguaje escrito es necesario que las palabras estén divididas haya una división entre palabras para que se pueda tener una correcta interpretación por parte del lector. Si un mensaje está escrito de corrido, es muy difícil la comprensión. Yo no sé si ustedes han intentado, yo sí, es muy difícil. El lenguaje oral también tiene otra característica distintiva con respecto al lenguaje escrito, es que en él podemos utilizar la entonación que está usando el locutor, el tono de voz, las expresiones, inclusive la emoción con el que está comunicando el mensaje para interpretarlo. En el lenguaje escrito no podemos hacer eso, no podemos conocer con qué emoción es que lo escribió, sino está condicionado a la puntuación que se utilice. Por ejemplo, a la elección de palabras, a la estructura que tenga el texto. Es la forma en la que el escritor comunica
la expresión o el tono de voz, inclusive con signos de admiración o de pregunta, la forma en la que él está comunicando lo que escribió. Otra diferencia, la diferencia número 3, es que en la oralidad las sílabas y las vocales están interconectadas. Se puede decir que es parecido a la primera porque las palabras se dicen de corrido. No así en el lenguaje escrito. En el lenguaje escrito existe una identificación de cada sílaba, de cada sonido de la sílaba y del símbolo que la representa, que nos permiten hacer la comprensión de la palabra. No necesariamente, no solo como lenguaje oral, que es a través del conocimiento nada más del lenguaje, sino que aquí tenemos que hacer una interpretación del principio alfabético, como anteriormente mencionábamos. La cuarta diferencia y que forma de comprender el lenguaje oral y el lenguaje escrito es que el lenguaje oral se hace de una manera más coloquial, se utilizan las palabras populares, como hablamos, tal vez no necesita una estructura totalmente formal porque yo puedo volver a replantearle la pregunta al que me está hablando para que vuelva a explicarme lo que yo no estoy entendiendo, no así en el lenguaje escrito. En el lenguaje escrito las palabras tienen, la estructura del texto tiene que tener una estructura formal, tiene que estar bien claro el mensaje porque no voy a tener tiempo de decirle al escritor exactamente qué fue lo que quiso decir aquí. Entonces tiene que hacerse una reacción con más cuidado en el lenguaje escrito. Ahora sí, pasemos a los materiales. El primer material es el de los vincos. Yo utilicé las letras, no utilicé sílabas para la identificación de letras. Traté de hacerlo de una manera lúdica, una manera que sea atractiva para el chico. Realicé 4 bingos con diferentes letras, usé recortes para que tuviera un sentido más infantil, más llamativo. Y también hice una combinación de letras mayúsculas, aquí se puede ver la E, y minúsculas para que cuando se esté cantando el bingo, el estudiante pueda hacer una identificación del símbolo, esté en mayúscula o esté en minúscula. También les puse un corazoncito. Después está el de palmotear, palabras. Hice varias donde la palabra está completa, por ejemplo, corona, villano, palabras que extraje del cuento, para que sean ellos los que dividan la sílaba, digamos, hacer una dinámica en la que el estudiante, ok, yo digo la palabra, ellos puedan decir, ok, está dividido en 3 sílabas, coro y en la na. Después hice otras palabras donde la división estuviera marcada a través de colores para hacerles como una ayuda y que ellos puedan irlo asimilando. Por ejemplo, esta palabra amigos está dividido en 3 sílabas y están divididos por el color, entonces es más fácil identificar para el chico la división de sílabas. Por lo cual también la actividad es importante y es una forma en la que lo refuerza. Y bueno, aquí están las 20 palabras que extraje del cuento de Todos somos superpoderosos. Es una actividad que considero que es muy utilizada por todos los profesores y bueno, con mucha razón, porque es una actividad que en realidad refuerza muy bien lo que tiene que ver con la conciencia silábica. Después está la actividad del títere. Yo elegí el personaje que es el villano del cuento. Soy coronavirus, se supone que es el coronavirus. Y la rima es pequeña, es corta, se la voy a leer porque no me la aprendí. Soy coronavirus. Yo infecto niños. Me sé esconder muy bien. Yo te aseguro que ni me ves. Soy malo y peligroso. Y yo jamás te diré que con agua y con jabón puedo desaparecer. Ok, estas actividades considero que refuerzan muy bien la comprensión de las sílabas y la representación de palabras, porque el niño logra identificar el nombre de la palabra, la forma de la figura, el gráfico, el símbolo, en el bingo, de la letra, perdón. En esta otra también logra identificar ya las palabras en una forma silábica, como mencionábamos antes, capaz
no saben cómo pronunciar una palabra, bueno, esto es una palabra bastante sencilla, pero entonces pueden hacer la división de sílabas, entonces entender que, ok, no puedo leer una palabra, tal vez la puedo leer por sílabas y después unir las sílabas y ya logro escuchar la palabra y por medio del sonido identificar, ah, era casa, es verdad, y entonces ya se les dibuja la figura de la casa. Y bueno, esa es mi actividad para esta tarea. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado y feliz día.